Son 7 horas de diferencia. Allá son las 6 de la tarde. Ok, vamos a seguir, explicar un poco. Bueno, aquí es el esquema del principio, entonces con Clarice ha platicado, entonces no voy a hablar mucho de este. Pero aquí es el diagrama de entalpia, bueno, son términos de termodinámica, pero así se trata, el sistema es para después al fin trazar este tipo de diagrama. Hay el diagrama de entalpia, aquí es el diagrama de entalpia del líquido refrigerante, y aquí es el diagrama de Molière, que vamos, gracias a ecuaciones y etcétera, que son ecuaciones un poco pesadas, vamos a trazar este gráfico, este diagrama, que permite a los especialistas en termodinámica saber exactamente todas las características de la máquina, ¿sí? Y si funciona bien o no funciona bien. Entonces es por eso que para un especialista en termodinámica es importante este diagrama. Y fíjense que es el software embedido que va a calcular todo eso. El hardware, antes de hablar del software, vamos a hablar del hardware. Entonces, el hardware está basado sobre módulos Compact Field Point. Aquí está vacío, pero aquí solamente tenemos el controlador. Es aquí que hay un sistema, un operating software, un operating system, como se dice, sistema operativo en español, y que después vamos a descargar un programa hecho en LabVIEW. Tiene 128 megabytes de memoria, entonces no es mucho, pero es exactamente suficiente. Vamos a agregar tarjetas. Bueno, primero un módulo de salidas analógicas para poder enviar órdenes a otros componentes de la máquina. Siempre viene aquí con un módulo de conexión para poder conectarse a los componentes, por supuesto. Siempre viene la pareja así. Después vamos a usar un módulo de 4 relés, 4 switch, con también un módulo de entradas y salidas analógicas en corriente o en voltaje. Es mixto. O también 2 módulos de entradas analógicas. Sí, es para tener las mediciones de todos los componentes, presión, higrómetros, temperatura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ahora el software. Como he dicho, el software es dentro de este, ¿sí? Pero se desarrolla en Windows, y después de haber desarrollado en Windows, se descarga en el sistema embebido. Necesitamos, porque LabVIEW se puede hacer sistemas, bueno, software para Windows, para Macintosh, para Linux, Unix, para PalmOS, para Windows Mobile, en los celulares. Ahora viene, como ha dicho Lunes, Windows Phone 7. También se puede hacer programas para tarjetas tipo FPGA, pero siempre se necesita un módulo más en particular. Aquí es el módulo de tiempo real, y después aquí tenemos los drivers para comunicar con el Compact Field Point desde la computadora, y Measurement Explorer, que es otro software para poder configurar bien los módulos Compact Field Point. Bueno, ahora vamos a ver primero qué es LabVIEW, y segundo, cómo está hecho el software. Ok. Entonces aquí
aquí yo tengo yo